Ok, listo. Verás, ¿no? Lo que sucede aquí como tal es que pues llega una bacteria, ¿listo? Llega una bacteria, pero de esta región, del intestino. No sé si miras mi flechita o el cursor. Verás, es que resulta que para esta salmonela llegar aquí tiene que atravesar por diferentes partes. Por ejemplo, me explico. Nosotros decimos que la adquirimos más que todo vía oral, ¿no? O sea, por los alimentos y toda esa huevonada. Los alimentos mal cocinados o que estaban sucios, que no tuvieron una buena técnica aséptica. Normalmente nosotros tenemos unos mecanismos de defensa en nuestro organismo, como cuál, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿dónde lo encontramos? En el estómago. Y una vez ese ácido clorhídrico actúa, pues básicamente lo que hace es volver la miércoles a la salmonela. Nos dice la teoría que entre más salmonelas haya, más probabilidad hay de que pase del estómago al intestino delgado, que es la siguiente estructura. Y en el intestino delgado, por decirlo así, es donde se va a instalar. Si nosotros hacemos o realizamos un zoom aquí en esta región, nos vamos a encontrar con estas células denominadas los famosos enterocitos. Estos enterocitos básicamente son las células intestinales. Mira que cito significa célula, entero, células del intestino. Entero significa intestino. Y tenemos unos dominios que son apicales, otros dominios que son vasolaterales. Y bueno, un dominio basal, que es el de acá abajo. Resulta que la bacteria llega aquí, a esta región, al dominio apical, o sea, esta partecita de aquí arriba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta actúa, ¿listo? Sobre estas células intestinales. Pero resulta que también encontramos, aparte del epitelio intestinal, esas células que son las células M. Y estas células M, las desventajas es que no tienen glicocálix. Es decir, esa sustancia que básicamente te va a ayudar a contrarrestar esas bacterias. Esta sí la tiene, la célula M no. Y ya les voy a indicar justo en este momento una imagen de cómo se vería esto. Resulta que nosotros eh, tenemos un epitelio intestinal y básicamente se observa así. Aquí hay un enterocito, mírenlo aquí grandote, otro enterocito, pero miren esta célula es una célula M. Y como les digo, esta célula M es la que carece de glicocálix. Entonces miren que la hace más susceptible a que las bacterias puedan pasar. Miren, aquí de hecho hay una bacteria, justo aquí. Aquí hay enterocitos y aquí están las células M. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, resulta que como ese glicocálix, digámoslo así, es un mecanismo de protección, la bacteria va a poder pasar esta parte de acá. ¿Y qué pasa si pasa a la parte de acá? Resulta que nos encontramos con esto. Un, un órgano linfoide, o bueno, por decir, un tejido linfoide, sí que se denominan las placas de Peyer. Me explico un poco mejor qué son las placas de Peyer. Básicamente es tejido linfoide, es decir, aquí vamos a encontrar células inmunitarias que también coadyuvan en esa misión de contrarrestar virus, bacterias, entre otras. ¿Listo? Ahora, ¿por qué razón puede llegar aquí? Ya les expliqué el mecanismo en las células M, pero resulta que esta bacteria, la salmonela, también es capaz de eh, alterar el calcio intracelular. ¿Y eso qué implica? Implica que cuando la célula, implica que pues se altere el citoesqueleto de la célula. Y pues, ¿de qué está hecho el citoesqueleto? De actina, de miosina, por ejemplo. Y básicamente estos filamentos intermedios pues también necesitan algo que se denomina calcio. Y al alterar ese calcio implica que se deforme mi célula en mi enterocito. ¿Listo? Por un mecanismo que se llama trigger o de gatillo, de trigger o de gatillo. ¿Listo? Entonces es lo que hace la salmonela, me altera el citoesqueleto. Entonces,
Listo. Ya supongamos que me altera ese citoesqueleto, entonces la célula ya empieza a perder su forma. Por ende, es más probable que pase que pase la bacteria a esta parte de acá, que son las placas de Peyer. Y aquí se va a encontrar con múltiples células, entre ellas los macrófagos. Los macrófagos, como su nombre lo indica, son grandes células que pueden fagocitar o comer, ¿sí? Cuando fagocitan, básicamente se encuentran con esto, con unas vacuolas, ¿listo? Y estas vacuolas fagocíticas lo que hacen normalmente o lo que deberían hacer con esta salmonela es degradarla. Sin embargo, no la degradan. O sea, esta salmonela tiene mecanismos de defensa que hace que estas vacuolas no la puedan degradar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella empieza a replicar, replicar, replicar. Y entonces llega un punto donde este macrófago ya no aguanta más. Se rompe. Miren que ya hay hartas bacterias supuestamente aquí y forman estos cuerpos apoptóticos. Y entonces estos cuerpos apoptóticos, como estamos aquí en esta región, no lo olviden, estamos hablando de la placa de Peyer, como estos cuerpos apoptóticos están ricos y llenos en bacterias, que básicamente son salmonelas vivas, estas se van a diseminar por todo el tejido linfático. Y el tejido linfático, hagan de cuenta que son como las venas y las arterias, están en todo el cuerpo. Y eso básicamente hará que pues haya una infección eh, a nivel, a nivel sistémico, ¿listo? Pero bueno, además de eso, pues obviamente, ¿no? Pues en el mismo sistema inmunológico no solamente habrá un macrófago y ya, sino que este macrófago también se encargará de reclutar otros macrófagos para coadyuvar en este proceso de fagocitosis de estas bacterias. A esto se le denomina la quimiotaxis, ¿listo? Eh, Además, pues también promueve la liberación de enterotoxinas, bueno, pues entre más cosas, ¿listo? Esta bacteria también va a alterar otros mecanismos de defensa, como por ejemplo aumenta el peristaltismo. ¿Listo? Esto sucede en forma de mecanismo de defensa debido a que el organismo intenta eliminarlo. Cuando nosotros tenemos un peristaltismo muy alto, es porque, digámoslo así, tenemos fenómenos como la diarrea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mecanismo sirve para eliminar todas esas bacterias por vía, pues, gastrointestinal, por las heces, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace el peristaltismo es aumentar. Pero al aumentar el peristaltismo también nos afecta otra cosa, que es la microbiota intestinal. O sea, sí, podríamos eventualmente estar perdiendo salmonelas, sin embargo, también altera esta flora intestinal o la microbiota intestinal, así se la menciona hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al, al estar alterada esta microbiota intestinal, básicamente predispone a que otras bacterias, digámoslo así, que están controladas por esta flora intestinal, se descontrolen, o sea, empiecen a hacer de las suyas. Ya esas bacterias son las bacterias oportunistas. Esta microbiota intestinal, aparte de ello, también procura controlar pues, la infección por esta salmonela. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que esa microbiota, como pues digámoslo así, está obsoleta, está agotada, eh, deja que la salmonela haga de las suyas. O sea, esas bacterias no van a poder contrarrestar o ayudar a contrarrestar en parte a la salmonela, sino que pues básicamente lo que hace es, es dejar que infecte sin ningún inconveniente. Ahora, si el peristaltismo está aumentado, básicamente esto implica que estas bacterias básicamente, como mecanismo de defensa, ya lo había mencionado previamente, no se adhieran como tal al enterocito, sino que como les dije previamente, lo intenten o lo procuren eliminar. Y otros mecanismos ya son por medio de la respuesta inmunológica, es la producción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas las producen los linfocitos B. ¿Listo? Cuando las producen estas inmunoglobulinas, esas son las encargadas pues ya de eliminar esas bacterias como tal. Pero pues como les decía ya eso es inmunología, ¿listo?
Pues no sé, de pronto se me queda corto, pues explicar estas cosas, pero pues estos son los daños que causa. ¿Listo? Y estos son los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Mecanismos de defensa de los cuales pues nuestro cuerpo va a intentar protegernos de esta misma bacteria. ¿Listo? Pues no sé si me faltó algo. No, no creo que no. Y corte.